Buenas tardes, queridas amigas. ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidas a las que a esta hora ya estamos conectadas a un jueves más con Jesús para nuestra transformación. Y como siempre, démosle la bienvenida a este lugar, aunque yo sé que Él habita en esta casa, Él habita en nuestros corazones, Él habita contigo, pero qué rico poderle decir bienvenido, papá, te reconocemos y te agradecemos el hecho de poder un jueves más estar reunidas contigo, recibiendo de ti, siendo animadas, siendo exhortadas, siendo bendecidas por tu amor. Porque todo esto se trata de amor, se trata del amor tuyo, Señor, para con nosotros, que sin que nosotros lo mereciéramos, tú nos amaste primero y nos escogiste, nos predestinaste para ser adoptadas, hechas hijas tuyas. Nos has traído, Señor, por el camino de la vida y nos tienes en este punto, Señor, enamoradas de ti. Por eso, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por un jueves más de transformación. Qué rico poder estar unidas, reunidas en Él, ¿verdad? Y para con Él. Y esta tarde les quiero decir que toda la semana le pasé preguntando al Padre, pasé en medio de lo que estaba haciendo, en medio de mi nueva tarea que Dios me ha puesto para este año, que es conocer, empezar a adentrarme, empezar a tocar el borde del manto, el borde de la revelación, del misterio, del conocimiento del último libro de su Biblia, de su palabra, eh, esa historia de lo porvenir. Entonces, en medio de todo eso, yo le decía, Señor, 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 ¿qué puedo compartir el jueves? ¿Qué les puedo yo decir? Yo quiero este año algo diferente, algo distinto. No quiero jueves de... nunca serían entretención, pero jueves sin propósito, sin un propósito divino, marcar nuestras vidas, entrar hasta lo profundo de nuestro entendimiento y ser marcadas para ti, ser desafiadas por ti, ser enseñadas por ti, ser eh, empujadas por ti a más y más y más búsqueda, más y más y más amor, a más y más de ti. Que nos convirtamos este año, este 2025, en perseguidoras de tu presencia, en mujeres anhelantes, deseosas, necesitadas, desesperadamente necesitadas de más de ti. Y bueno, no escuchaba nada, no sentía nada. Anoche, sentada en la palabra, Él me regaló esa porción a mi corazón donde dice que lámpara es a nuestro caminar, su palabra, y que es una luz para que nunca, nunca, nunca en nuestra vida haya oscuridad. Entonces, yo dije, bueno, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una luz, hablo de luz, hablo de, de lumbrera, hablo de lámparas. Señor, no, habla de mi palabra, habla de mi vida, habla de mi esencia. Yo dije, wow, hablar de la palabra de Dios. Bueno, ¿dónde está plasmada la voluntad mía? Me dijo él, me hizo sentir al corazón. Yo que siempre buscaba hacer la voluntad de mi Padre, el deseo, el anhelo, el pensamiento de Dios, la vida de Dios, el mensaje de Dios para nosotros, el secreto, para muchas aún no revelado, no develado, está ahí escondida. La palabra, es la palabra. Y de esto yo les quiero hablar esta tarde. Voy a intentar, en muchos espacios voy a leer, porque anoche me lo puso él en el corazón. Y yo les quiero decir,
Para mí, la palabra de Dios ha llegado a ser, al principio yo misma les he contado a algunas amigas cuando nos reunimos o en las charlas que yo a veces comparto, que siempre creí, cuando yo empecé a caminar con Dios, que yo no era mujer de lectura de la palabra. Leía muchos libros, muchas novelas, muchas revistas, muchos buenos libros según yo. De hecho, yo muchos años atribuí mi acercamiento a Dios, imagínense, algo tan barato como a una colección de libros que yo alguna vez compré en México con Enrique. Me paré en una librería porque marido era adicto a comprar libros, de todo lo que se puedan imaginar, desde el oro de los dioses hasta poder mental y análisis transaccional, un montón de cosas. Y yo me quedé parada ahí y encontré un libro que me llamó la atención y decía El Gran León de Dios. Y yo, wow, El Gran León de Dios, y lo agarré y le di vuelta y lo vi y dije, la vida de San Pablo. Wow. Y me fui con ese libro a la caja y le digo a la señora cuánto cuesta este libro y me dice, "Em, vale tanto, me parecía muy barato". Y le digo, ¿y tiene más libros como este? Sí, me dice. De hecho, de este autor o esta autora, no sé el nombre Taylor, si es femenino o masculino, tiene varios de esa misma clase. Tenemos médico de cuerpos de almas, tenemos otro que no me recuerdo, y el tercero, Yo Satanás, Yo Judas. Ese era el título del libro. Yo le dije, ay, démelos, ¿los tienes? Sí, y le compré, ese día compré 4 libros. Y empecé a leerlos, empecé a leerlos, empecé a leerlos y empecé a sentir sobre todo con el de médico de cuerpos y almas y el gran león de Dios, inquietud, 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 inquietud. Pero yo no sabía que Dios había usado el pretexto de algo tan barato, mis amadas amigas, tan barato como una serie de libros de un autor. No sé si conoce de Dios o no, no sé si es cristiano o no, no sé. Nunca me ha dado la tarea, voy a buscar eh, si es o no cristiano o si solo lo escribió. Pero hablaba tanto de historia, tanto del contexto que se estaba viviendo en ese tiempo cuando vivió el apóstol Lucas, porque médico de cuerpos y almas es de la vida de él, del testimonio de él, de lo que él vivió viendo a Jesús actuar. Y la vida del apóstol Pablo, lo que él hizo, todo lo que él vivió ya después de Cristo crucificado y su conversión. Y el libro que nunca pude leer fue Yo Judas, porque uno de esos días llegó mi hermano a casa y lo vio, y como él no creía en Dios, él era, no me recuerdo de qué religión, me dijo, qué libro más interesante, ¿qué estás leyendo vos? Y le dije, no, encontré estos libros en México. Me dijo, me lo llevo para leer y ahí te lo devuelvo, y nunca me lo devolvió. Y bueno, Dios sabrá por qué nunca lo leí, porque era el punto de vista, como la explicación, según el autor, que daba Judas de haber actuado como él actuó y de haber hecho lo que él hizo. Me imagino que eso sonaba a justificación, no sé. Eso ya es un comentario mío, no le pongan mucho énfasis. Pero aunque él devoraba libros, cuando fui enfrentada a la palabra de Dios, alguien me dijo cuando me regalaron la segunda Biblia, porque ya les conté que la primera yo la usaba como un amuleto, pero cuando alguien en el lugar donde yo iba, la iglesia, me dio una Biblia, me dijo que era mi testamento de vida, era el legado que mi padre me había dejado a mí, la herencia que yo tenía de parte de Dios, y que ahí estaba toda la solución a todos mis problemas. Me recuerdo que la primera escritura que abrí mi Biblia al azar y encontré fue cuando Jesús dice que Él ha acercado el reino de los cielos y que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y eso lo único que hizo fue traer otra porción más de corroborar a mi vida. Ay, casa, carro y beca. La bendición de Dios está para todo aquel que tiene una Biblia, todo aquel que lee la Biblia.
Han pasado ya 40 y tantos años después de eso. Y la Biblia se ha convertido para mí en algo, en un tesoro tan verdaderamente valioso. Puedo decirles esta tarde que amo la palabra, que el poco o mucho cambio que mi vida ha tenido, sé que ha sido mucho, no me voy a hacer la poca cosa, se lo debo a la palabra de Dios. El poder transformador que la palabra de Dios está llamada, está mandada a provocar en la vida de todo aquel, de toda aquella hija de Dios que empieza a caminar en ella, que empieza a adentrarse en ella. Muchas veces, muchas veces me han oído decir o comentar algo que fue para mí como una revelación. El día que yo sentí que cada vez que yo abro la Biblia y la leo y le pido primero al Espíritu Santo de Dios que me dé espíritu de sabiduría, entendimiento y revelación para poder encontrar el misterio y no solo tocar la superficie de la palabra, sino que me revele qué hay en el trasfondo, qué hay atrás de cada versículo, de cada capítulo, de cada historia, de cada parábola, de cada mandamiento que yo ahí encuentro. Ella me lee a mí. No solo yo leo a la Biblia, sino ella me lee a mí. Hoy yo les quiero decir algo más. Yo hoy sé que la Biblia es Dios mismo manifestado en el Logos. Por eso nos dijo Jesús que no podíamos añadir a ella ni un punto ni una coma, porque es un sí y un amén. Y tiene tanto poder esta palabra, este libro llamado Biblia, que a través de estos más de 40 años que tengo de caminar con Dios, he sido testigo presencial de la multitud de personas que hemos sido, porque yo me incluyo, transformadas por leer, por estudiar, por escudriñar y sobre todo creer y confiar en ella. Las palabras de Dios plasmadas en cada Biblia, no importa la versión que sea, no es cualquier palabra. No son palabras comunes y corrientes como las que a diario conversamos con el cafecito, con la charlita, en el trabajo. No, 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 no. Cada palabra, cada versículo, porque dice, ¿qué dice la palabra? Que cada palabra que sale de la boca de Dios, cada palabra que sale de la boca de Dios hace aquello para lo cual fue enviada. Dice que es una espada de doble filo. Y ahora que estoy estudiando Apocalipsis, Jesucristo se revela cuando Él baje a encontrarnos, a encontrarse con nosotros. Vamos a verlo en toda su magnificencia, en toda su gloria y esplendor, pero vamos a ver la espada de doble filo, que sale de la boca de Cristo, de Dios mismo. A- Aquí la tenemos a través de su palabra, por eso son palabras llenas de poder transformador, llenas de poder de vida para ti y para mí, simples mortales, personas simples, comunes y corrientes, algunas de nosotros no tan eh, habilitadas, capacitadas o con el discernimiento necesario para encontrar lo que ahí está. Pero ¿saben qué? Aunque toquemos el borde, aunque creamos que no sabemos mucho de ella, que no hemos tenido tiempo de conocerla, de saborearla, de zambuirnos en ella y recibir esas revelaciones y esos misterios escondidos, ha obrado, ha obrado. Yo sé que a cada una de nosotros nos ha salvado, nos ha libertado, nos ha sanado, nos ha consolado. ¡Wow! Nos ha alentado.
¿Cuántas veces encuentras una palabra y dices, ay, gracias, 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 gracias? O la ves, así sea atrás de una camioneta y dices, gracias Señor por el mensaje que me mandaste, gracias. O sea que tiene poder. Tiene un poder que nosotros ni siquiera eh, muchas veces nos damos cuenta o lo pasamos por alto. Pero eso no quiere decir que deje de obrar y deje de actuar. Puedes estar triste y agarras la palabra y sales consolada. Puedes sentirte vacía y abres la palabra y de repente tienes un nuevo sentir dentro de ti. Bueno, puedes estar enferma y empiezas a declarar y a declarar y a declarar y a declarar y de repente el dolor de cabeza se va, de repente el cansancio se quita, de repente la cintura ya te deja de molestar. Cura al enfermo, salva al perdido, llena al que está vacío, aconseja al que necesita encauzar su vida, tomar decisiones que trascienden. Wow. Jesús mismo dice que es la palabra. Se hizo hombre, habitó durante un tiempo, poco tiempo, con nosotros, despojándose de toda su divinidad, de todo su portento, de toda su magnificencia y gloria, se hizo hombre. Eso está en Juan 1:14. ¿Sabes tú que cada vez que abres la palabra y la lees y tienes el tiempo para prestarle atención, estás teniendo comunión con Jesús? Estás teniendo un tiempo con Jesús. Puede que te llegues a la palabra con tu vaso de agua o puede que te llegues a la palabra con un café o con los ojos llenos de lágrimas. Pero estamos teniendo comunión con Jesús. Pasamos un tiempo con Él. Él se toma el café con nosotros. Él desciende y se toma el café con nosotros y nos alienta y nos reconforta y nos anima. Él puede, es el único, a través de su palabra, que puede satisfacer las necesidades que nuestra alma tiene y nuestra alma necesita. El profeta Jeremías dijo en Jeremías 15:16, al encontrarme con tus palabras, en otras palabras, al encontrarme contigo, Señor, yo te devoraba, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y alegría en mi corazón. Cada vez que tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, vas a ver cómo nos llenaremos de gozo. La palabra de Dios es tan importante para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que por eso se tomó el tiempo de inspirar a hombres de Dios, a hombres con hambre, con sed, a apartarse y a escribir, a poner, a prestar atentamente sus oídos y su espíritu y su corazón a recibir de Él cada palabra que salió de su boca, para dejarla plasmada para nosotros, para ti y para mí, para que encontráramos en ella respuesta a cada problema, respuesta a cada situación, que todos los días tropezamos con ellos, para ser salvas de equivocarnos más, de caer cada vez más en problemas y en condiciones que no tenemos, no tienen por qué ser nuestras. Por eso dice, lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino, socorro en mi necesidad, salud a mis huesos, alegría. ¿Qué dice Jeremías? Alegría al corazón, alegría. Wow, wow. Me hace mucho sentido porque estudiando Apocalipsis, cuando encontré ese versículo que la maestra me dice que era el más importante de, del libro prácticamente, cuando dice
Bien, en la Biblia mía dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan la palabra de esta profecía y la guardan en su corazón para ponerla por obra, para obedecerla, porque el tiempo está cerca. ¿Saben qué encontré? Porque yo siempre dije bienaventurados, claro, doblemente bendecidos. Otras amigas me dicen a mí triplemente bendecidos. Pero ¿saben qué quiere decir en el idioma original? Bueno, fue escrita en griego, de ahí la Biblia completa fue escrita en griego, después se pasó al hebreo y luego se fue al arameo. Pero en el hebreo es alegres, contentos, alegre, contento, el que lee la palabra y los que la escuchan. Y sabes que la alegría de corazón es la esencia misma de Dios habitando en nosotros. Por eso hay un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río de agua viva, y no sé qué más sigue. Pero ese gozo y esa alegría es lo que nos inunda, nos llena, nos vivifica y nos va transformando. Nos lleva de su mano. La palabra de Dios es tan importante para el Padre que en el Salmo 138:2, Él mismo dice que Él exalta su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. ¡Wow! ¡Wow! No es para tomar a la ligera. No es para leerla cuando quieras o como quieras. Es para prestarle atención, toda la atención que puedas darle, no solo en un momento de necesidad, porque en un momento de necesidad corremos a la palabra y la consultamos como un tarot, como una carta, como llamar a un 911 y decir, mire, me duele el estómago, ¿qué puedo tomar? No, 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 no. Es mucho más allá, creo. A mí eso me sacudió, que diga que en el Salmo nos dice que Él ha exaltado tanto su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. Por eso la debemos de respetar y honrar y darle el lugar de preeminencia en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez tú fuiste a la casa de tu abuelita y viste en la sala, en el mueble principal de la sala? Muchas casas la tenían a la entrada. En el mueble de la entrada, el más elegante, el más señorial, una Biblia abierta, la palabra de Dios, para consultarla, para leerla. Habían casas donde todas las noches se leía la palabra y hacían iglesia, como en el libro de Hechos. Después eso se fue diluyendo, 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 como lo vamos a ver al final de esta charla, y nos vamos a dar cuenta que esa fue la trampa del enemigo, pero eso viene después. Ya. Precisamente, ¿sabes por qué? Porque es la respuesta y es la solución a nuestra vida, es la guía, es el mapa que nos lleva a la vida eterna. No nos podemos perder, jamás nos podremos perder por torpes que seamos o que hagamos las cosas si verdaderamente amamos a Dios y amamos obedecer su palabra. Sabes que en estos años he encontrado muchas personas que me dicen, ay, Azu, sí, yo llevo la Biblia a la iglesia, es que la Biblia es la que tenemos que ver el domingo, porque ahí subrayo y ahí anoto y ahí, sí, y cuando tengo tiempo la leo. Pero leer, no, 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 no es tan así la cosa, no hay que fanatizarnos. Yo creo que en mis primeros años de cristiana, de hija de Dios, no, no, no sé si era hija, sí era hija, pero no era hija. Era salva, pero no libre, porque la libertad me la ha dado la palabra. Dios mismo me ha libertado a través de su palabra, porque conoceréis la verdad de su palabra y ésta te hará libre. Entonces yo caí en esa trampa. ¡Wow! Tremendo. Además, ¿qué he encontrado de la palabra, de la Biblia? Que es un libro de relaciones.
así como es un libro de decisiones, porque cada vez que tú encuentras un versículo que te habla a ti, encuentras una instrucción que Dios te está dando, encuentras un consejo que Dios te está dando o encuentras un mandato, una orden de parte de Dios, es un libro de decisiones, porque tú tomas la decisión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo te tiran la pelotita a tu cancha. ¿La recibes o no la recibes? ¿La crees o no la crees? ¿La tomas o no la tomas? ¿La obedeces o no la obedeces? Te dispones a decir, uy, uy. Y yo esta mañana que hablaba con las amigas aquí en casa, en el estudio que tuvimos, yo les decía que muchas veces, Dios mm, trató conmigo en la palabra. Yo les he contado a ustedes. El día que me dio la versión, la porción de Isaías 5, el juicio de su amado a la viña. Y cuando esta persona que me lo dio me dijo, Azucena, con mucho respeto, yo tengo que darte esta palabra, Dios me tiene días inquietas, noches orando por ti, y Dios me dice que te la tengo que dar, perdóname, ora, pregúntale a Dios si es para ti, si no, perdóname, y no vayas a pelearte conmigo. Cuando yo leí esa porción, amigas, claro, ira, enojo, vergüenza, ganas de decirle, ¿quién se cree esta que es? Ay, pero allá muy en el fondo, como yo había tomado la decisión desde mis primeros días de hija de Dios, yo le había rendido mi vida y le había dicho, yo quiero todas y cada una de las promesas que están en libro, en este legado, en esta herencia que tú me diste, en mi testamento las quiero todas. Dime qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Por eso el Espíritu Santo de Dios, nuestro siempre presente, pronto auxilio en momento de tribulación, me había puesto aquí. Ojo, ojo, es para ti. No te gusta. Pero también ese día en medio del dolor, de la vergüenza, del enojo, de lo que me causó ser confrontada, de que Él después de haberme salvado, haberme traído a Él, haberme limpiado, haberme abonado, haberme sembrado en Él, haberme cuidado, haberme protegido, esperaba que los frutos que esta sierva suya, hija suya, pequeña suya, no sé si era oveja o cabra, le diera uvas dulces, producto apto para el consumo humano. ¿Saben qué seguía yo dándoles? Uvas agrias desde mi dolor, desde mi tristeza, desde mi enojo, desde mi ira, desde mi falta de perdón en muchas cosas, o peor aún, de ser la ofendida, la lastimada, la abusada, la despreciada por todos, porque esa fue siempre mi carta de presentación. Ese día fue la primera vez que yo dije, Señor, 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 sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ya antes había tenido un así con Él, pero no me había llamado a alguien para decirme, tengo una palabra de Dios para ti. En mis primeros días yo les conté que la primera vez que yo le oré al Padre y le dije, Señor, escudriña mi corazón y muestra lo que hay aquí. Muéstralo porque yo quiero cambiar. Él había hablado a mi corazón. Él puso aquí, hija, eres una Jezabel. Si me lo hubiera dicho la amiga que me ayudó a orar, pierde mi amistad, pierde todo. Y yo emocionada porque no sabía de qué se trataba esto. En la tarde que voy, me ministra, me enseña, me muestra muy amorosamente, muy cuidadosamente, muy delicadamente, como un vasito frágil, que era el espíritu de Jezabel. Yo supe que eso estaba en mí. Claro que sí. El Espíritu Santo se encargó de pasarme fotos y fotos y fotos y recuerdos de todas y cada una de las veces que yo había manipulado, había abusado, había maquinado, había tramado cosas en contra de los que más amaba. Desde mi dolor.
desde mi enojo, porque yo les he contado que yo creo que yo nací enojada. Y ese día, cuando es la primera vez de muchas que me llamaron para exhortarme con una palabra fuerte, yo sabía que era Dios. ¿Qué me tocó? Caer piso a tierra, con la espalda, con perdón, con la frente al piso, a decirle, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Y qué tengo que hacer para dar uvas dulces? Y estar dispuesta a recibir el consejo, la instrucción que ya me estaba dando, ¿en dónde? Cada vez que yo abría la palabra de Dios, Él me decía qué hacer, pero no lo hacía, porque era morir a mi carne, morir a mi yo, morir a tener la razón, morir y despojarme de todas esas armas con las cuales yo luchaba en contra del mundo, amando a Dios, sirviendo a Dios y yendo 3 o 4 veces a la iglesia por semana. Yo todavía usaba en mi día a día con los que más amaba todas esas armas de muerte y no de vida. Entonces empecé poco a poco a ceder, a entregarle, a confiarle a Dios a través de su palabra, a creerle a Dios que sí, cada vez que iba a entregar a un alma de destrucción masiva, Él me iba a dar un arma de vida para empezar a reconstruir, a sembrar, a edificar, a cuidar todo lo que yo tenía tan hecho trizas en mi casa, en mi hogar, con los míos, empezando con mi vida propia. Por eso les digo que es un libro de relaciones. No solo es un libro de decisiones, es un libro de relaciones porque nos enseña cómo relacionarnos con Él primeramente. Porque podrán andar dos juntos. Yo podría andar con Dios si no le obedezco, si no creo, si no estoy de acuerdo con lo que Él quiere para mí, no para ti, ni para Andreita, ni para Claudita, no, para mí. Podría decir yo que ando con Jesús, que camino con Jesús, si no le obedezco, si no estoy de acuerdo con Él, si no amo su instrucción y su reprensión. ¡Wow! Es un libro de relaciones porque me enseña cómo relacionarme conmigo misma. Yo les dije que pasé casi 40 años criticándome, no gustándome, no amándome, no aceptándome. Criticaba mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Criticaba mi cuerpo, mi pelo, mi cara, todo en mí no me gustaba. Y no, como les dijera, no cambié. La palabra me decía cada vez que abría los salmos cuánto él me amaba. Enrique, mi marido, me decía, Chinita, da gracias por tu vida. Da gracias por cómo Dios te hizo. Da gracias, ya no, ya China, ya deja de, 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 de decir todo lo que decís, ya deja de criticarte. Agradecele a Dios. Gracias a Dios, hoy todo eso ha quedado atrás. ¿Por qué lo traigo hoy? Porque para que vean, para que sean testigos presenciales de lo que esta bendita, vívida, poderosa, transformadora palabra de vida ha hecho de dónde yo vengo y dónde yo estoy hoy. Hacer un poquito de remembranza solo para las que no me conocen mucho, pero yo sé de dónde vengo. Yo sé el poder transformador de la palabra. Y también me ha enseñado cómo relacionarme con ustedes, cómo tratarlas a ustedes, cómo cuidarlas, cómo amarlas, cómo servirlas, cómo ministrarlas, cómo ayudarlas y a los míos primeramente, a mis hijos, a mi esposo, a mis cercanos. Entonces es un libro de relaciones, es un libro de decisiones y es un libro de vida. Es un libro de poder. Es una arma de un poder inigualable, incomparable. No hay nada que se le pueda comparar al poder transformador, al poder de vida que está encerrado
que está en cada palabra que salió de la boca de Dios para ti y para mí. Por eso haremos muy bien en prestarle atención. A través de la palabra he aprendido a recibir su amor y a amarme. Y solo así es que he podido dar amor a los que más amo. He recibido la vida divina de Dios y me la he ministrado a mí misma como recipiente valioso a los ojos de Dios para aportarla y anhelar, derramarla, verterla a los pies de todos los que yo amo. No me importa trabajar 24/7 por 365 días haciéndolo. Ustedes no saben la pasión que tengo este último mes de enero desde que me quedé sola sin servicio en casa. Yo lavo, no plancho. Yo lavo, yo cocino, yo sirvo, yo atiendo, yo barro, yo trapeo. No se imaginan, no se imaginan lo que esta mujer tiene de gozo. Ya ni le pido a mi marido que me saque los trastos de la lavadora de los trastos. Yo los guardo con alegría y gozo. Ya, no importa si nadie me hace o nadie me ayuda, yo lo estoy haciendo, pero ¿saben qué ha comenzado a pasar? Que salgo del baño de bañarme y está mi cama hecha. Ya, ya, ya. Entro al cuarto de mi hija y ya dejo hecha su cama. Llego a la cocina y están guardados los trastos sucios ya en la lavadora de platos. Pequeños, grandes milagros han empezado a acontecer en esta familia porque nos hemos unido en un equipo. Pero ¿quién dio vida primero? ¿Quién dio amor primero? ¿Quién mostró el servicio primero? Y no es de mi autoría. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. A Él, que me permite leer todos los días el consejo de su palabra, la guianza de su palabra. Esta tarde yo les digo, mm, la palabra de Dios nos trae equilibrio. Es como ¿cómo se llama eso? El pez, una plomada que nos hace ser mujeres equilibradas. Este es el año donde yo alcanzo el equilibrio pleno de mi vida para salirme menos a derecha y a izquierda del camino que es Jesús a través de su palabra. ¿A qué estoy determinada yo hoy? A seguir siendo un aprendiz de la palabra de por vida. El mucho o poco tiempo que a mí me quede, voy a seguir aprendiendo, estudiando, leyendo, recibiendo todos los secretos, todo el conocimiento, a donde encuentre quien me pueda explicar o dar su punto de vista y luego traer al consejo divino de Dios el punto de vista de él o de ella, aprender más de él. Porque mi énfasis es aprender más de él. Les quiero leer rapidito. No sé cuántos minutos van. Vamos a ver. No, no me aparece. Pero bueno, vamos bien. Dice que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra es Dios mismo, revelado a nosotros, a través de quienes le escribieron, ya se los dije. Es el libro especial de la vida, mandamiento, instrucción, deseo y propósito de Dios para cada uno de nosotros. En una sola palabra encierra la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes van a entrar al cielo? Al reino de los cielos van a poseer solo aquellos que hayan hecho la voluntad del Padre. ¿A mí eso a qué me sabe? Los que hayan obedecido la instrucción de la palabra para cada uno. Lo que a ti te hable tu Biblia puede ser diametralmente diferente que lo que a mí me hable la Biblia. A mí me puede decir que perdone a mi vecino o a mi padre o a mi madre. A ti te puede decir perdónate a ti misma.
y pide perdón, porque el no amarte ha hecho esto o ha hecho lo otro. Con cada una tiene la peculiaridad de ser singular, única y especial. Y lo que te habla a ti no me lo habla a mí. Por eso es que a veces es tan lindo compartir. ¿Y saben qué otra cosa descubrí? Que somos felices los que leen, los que hablan y los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en el corazón. Eso a mí me habla de pequeños grupos de estudio como el que tenemos esta tarde, de pequeños grupos de reflexión, porque yo soy feliz leyendo, estudiando, preparándome para compartir con ustedes. Y ustedes serán felices si la escuchan, la guardan en el corazón y le permiten al Espíritu Santo que les muestre si la ponen por obra, cada consejo y cada instrucción que aquí han escuchado esta tarde. Miren, es un libro sobrenatural, porque aunque fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales, había una sola inspiración, la inspiración divina del Espíritu Santo. Y eso hizo que del norte, del sur, del este, del oeste, lo que fuera, se unió, se amalgamó y produjo el poder sobrenatural en ella. Todas sabemos que es el libro que sigue siendo número uno en ventas. Es el libro que más se vende, porque la que tiene una versión quiere otra, y quiere otra, y quiere otra. Aquí yo. Aquí estoy viendo también a una, Andrea, y creo que Claudita por ahí va. ¿Ah? No sé si tenemos una librera llena de Biblias, pero yo he empezado ya a sacar un poquito de eso. Ya les dije que fue escrita originalmente en griego y luego se fue al hebreo y al arameo. La Biblia, que cada una tenemos muchas en español, otras en inglés, ha sido traducida a casi todos los idiomas y dialectos, cosa que no ningún otro libro ha sido traducido a todos los idiomas y dialectos o tantos idiomas y dialectos como la Biblia misma. Ustedes se imaginan el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, los años que les ha tomado a esos hombres y mujeres de Dios el trabajo de traducir para que tú y yo ahora nos demos el decir, no es tan así la cosa, no lo creo. Wow. Dice que las porciones más antiguas datan de más de 4000 años. Mm, Y también es catalogado como el libro más moderno, más actual. Y eso sí es cierto. Es tan actual, es el único libro atemporal. Tiene el mismo poder y es tan actual como el mismo día, 4000 años atrás, cuando Dios empezó a inspirar a los primeros a escribirla. ¡Wow! Encontramos respuestas a preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Y nos muestra que no somos ni un accidente sexual ni un accidente geográfico, ni un accidente. Fuimos soñados, deseados, diseñados y traídos a esta tierra con un propósito, a este momento, a este tiempo con un propósito eterno. Realizar, llevar a cabo un rol insustituible que está detrás de cada una de nosotros o al frente de cada una de nosotros para que lo cumplamos todos los días. Mm, A pesar que hay 66 libros, dice que el tema central es revelar a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo para nosotros. Y rescatar al perdido, dar vida a los muertos y prepararnos para nuestro encuentro con Él. Porque el deseo y el anhelo de Dios al plasmar estos 66 libros para ti y para mí fue que nadie se pierda. Por eso la instrucción que nosotros recibimos, el consejo que nosotros recibimos, el mandato que nosotros recibimos de ir y llevar esta palabra, llevar este mensaje, llevar la esperanza
de gloria de una nueva vida, vida eterna. No vida aquí ahora. 80 años, 90 años son muy poquitos comparados a una eternidad. Tiene que ser poderoso. Mm. La Biblia, el estudio de la Biblia, es la relación más importante que nosotros podemos tener con Dios. Cuando tú te decides no solo a leerla, sino a estudiarla, a escudriñarla, a dedicarte a ella. ¿Por qué? Porque les voy a decir, ahí descubriremos la vida que trae, la vida que tiene, lo que Dios nos dejó escrito que de tal manera Él nos amó, que proveyó para nosotros no solo la historia de Él desde el principio, sino la historia de su Hijo a partir del Nuevo Testamento y luego las instrucciones de nuestra nueva vida en Él y para Él. El propósito de la Biblia, yo sé que es un comentario que yo encontré y se los estoy leyendo. El propósito de la vida es lo que nos hace hacernos sabios para la salvación por fe. ¿Tú y yo sabios? Wow, yo me quedé inteligente. No, Él nos hace mujeres sabias. ¡Wow! Un nuevo título para ti y para mí. Es inspirada por Él, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y qué más. E instruirnos para hacer justicia. ¡Wow! Entonces, la palabra de Dios produce vida porque es creativa. Produce resultados. Dijo Dios y fue hecho. Todo lo que hoy es, todo lo que existe, todo lo que conocemos y lo que no hemos tenido tiempo de conocer de este mundo fue creado por la palabra. La palabra de Dios y Espíritu Santo de Dios, esa fuerza creativa, esa energía creativa, hizo todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy poseemos. Dice que la palabra de Dios es milagrosa, porque ¿quién no sabe que nos limpia? En el momento que venimos a Dios nos limpia, nos purifica, nos vivifica, nos hace nueva creación para Él. Un modelo 2025. Yo soy modelo 82. ¿Qué tal? Y no solo eso, nos dice y nos recuerda constantemente que nosotros permanecemos limpios por la palabra que Él nos habla todos los días. O sea, que cada vez que tú te sientas y lees su palabra, eres limpiada. Yo soy limpiada, verdaderamente limpios. Y eso corrobora y ratifica que somos verdaderamente limpias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con desear y anhelar guardar su palabra. En el Salmo 119 dice, en mi corazón, Señor, he guardado tu palabra, tus dichos, y no quiero pecar contra ti. El guardar su palabra, el guardar sus dichos, el guardar su instrucción, nos hace libres de pecado. Entonces nos liberta. ¡Wow! La palabra de Dios es luz, que fue lo que el Señor me dijo anoche. Y también me recuerdo que es profética, más segura que cualquier cosa, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha encendida que entra a nuestro corazón a alumbrar directamente el lugar que pueda estar oscuro. ¿Y qué es lo que lo hace oscuro? El pecado. Esas áreas de nuestra vida que todavía no queremos entregarle, no queremos darle permiso que entre ahí a transformarlas. Esos son los lugares oscuros que cada mañana, que cada tarde, que cada noche, que cada media mañana o media tarde, cuando te abres la palabra, te las empieza a mostrar Dios. La palabra de Dios otorga entendimiento
en medio de este mundo de tinieblas. Nos hace sabias y entendidas para saber cómo vivir, cómo manejar ciertas situaciones, ciertas condiciones que no sabemos cómo. En el libro de Proverbios que estoy leyendo todas las noches este año, todas las noches, es mi deseo y mi anhelo. Wow. ¿Saben una cosa? Va a seguir produciendo en nosotros, alumbrar el lugar oscuro hasta que el día se aclare, se limpie, se vivifique y se transforme como y que el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, termine de poseer y de alumbrar absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón, de donde emana nuestra vida. Entonces, ¿de qué calidad será la vida que vamos a tener a través de prestar atención a cada palabra que sale de su boca en este pequeño librito? ¡Wow! Me impacta. Es comida. Es comida porque nos da llenura. Por eso dice que no solo de pan vivimos. No solo necesitamos el cornflakes de la mañana, ni la granola, ni el yogur. Necesito una palabra para salir a ese tráfico, para salir a ese mundo, para salir a ese desafío, para salir de mi cama, para salir de mi cuarto. Necesito una palabra que salga de la boca de Dios, que me haga estar confiada, que me haga estar segura, que me haga estar animada, que me haga estar no tan desesperada ni tan angustiada como solemos estar algunas de nosotros. Dice que hace entender a los simples, la número uno, pero nos hace sabias. ¿Ah? Eso me emociona. Produce crecimiento. ¿Mm? A manera que ya no nos den leche, sino nos empiecen, el Espíritu Santo nos empiece a dar carne y ya no solo leche. Porque somos como niños todavía de tetero, niños en Cristo. Por eso dice Pablo que les daba de beber leche y no viandas, porque aún no éramos capaces. Yo espero que tú y yo, después de este día, en pocos días lleguemos a ser capaces de recibir instrucción, revelación, misterios, directrices nuevas, diferentes de su palabra, que de aquí a un tiempo cuando ministremos a alguien, cuando platiquemos a alguien, puedan ver algo más de profundidad en nuestros dichos, algo más de sabiduría, entendimiento y revelación en el consejo que demos. Que cada palabra que salga de nuestra boca haga aquello para lo cual ha sido enviada de una nueva y poderosa manera. ¿Por qué lo necesitamos? Por el tiempo que estamos viviendo, por los momentos que estamos teniendo. Ya no más lo mismo. Hoy es un día de decisión. La palabra de Dios es semilla. En alguno de nosotros, dice la parábola de Jesús, que dio fruto al cuánto? Al 30, al 60 y otros al 100 por uno. El deseo de Dios es que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios en esta palabra y te dispones a ponerlas por obra, absolutamente todo cambiará. Y vendrá una medida buena, remecida, abundante de presencia y de poder divino a tu vida. Poder que transforma. La palabra de Dios ya dijimos que es como una espada. Sí, y esa espada de doble filo la podemos tomar tú y yo. Imagínate, la podemos usar tú y yo. Nos lo dice en Efesios 6:17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Jesús, despojado de divinidad, hecho hombre, usó el arma de dos filos, la espada de dos filos, para reprender a Satanás en el desierto cuando fue tentado por él. Por eso le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Amiga hermosa, preciosa, yo te animo, yo te desafío, yo hoy te exhorto
te pido que cada vez que la tentación venga, que el desánimo toque a tu puerta, que la depresión quiera tomar un café contigo, que el miedo te quiera paralizar, dite a ti misma, escrito está, escrito está, escrito está, y declara una porción de la escritura que tú sabes que Dios te ha regalado para ti, que Dios esa mañana te habló, porque la palabra de Dios es tan viva y eficaz que sabe qué contratiempos vas a tener el resto del día. Por eso es que desde temprano te da la salida, desde temprano te da el consejo, desde el temprano te entrega el arma para usarla en contra de todo aquello, hueste, potestad de maldad que quiera venir desde los lugares celestes a entorpecer tu día, a robarte y a comerse lo mejor de tu cosecha de cada día para tu vida. La gratitud a Dios porque estás viva, la gratitud a Dios porque tienes una familia, la gratitud a Dios porque estás sana, la gratitud a Dios porque lo tienes a Él, porque no se ha dado por vencido contigo ni conmigo. La palabra de Dios nos ayuda a orar. Mm, Sí, cuando a mí se me acaba lo opinadero y no sé qué más decir, agarro la palabra y empiezo a recitarla. Empiezo a declararla, empiezo a establecerla, empiezo a llamarla, empiezo a declararla, empiezo a proferirla sobre los míos, sobre los que más amo. Y creo, así no lo vea, que funciona. Y sé, así no lo escuche, que está obrando. Porque a los cielos y a la tierra lo he declarado. Y he declarado palabra de poder que salió de la boca de Dios. Por eso nos dice Él esta hermosura de promesa en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid y os será dado. Ya les he contado que esa fue la primera y una de las únicas y muy poquitas veces que yo he escuchado la voz del Padre hablar a mi vida cuando ni sabía que eso era un versículo bíblico, cuando ni sabía que eso era parte de la Biblia, cuando ni sabía que era Dios, Padre a través de Jesucristo, quien lo había dejado en un evangelio. Cuando escuché una voz de trueno y casi me muero en el 8º mes del embarazo de mi hija más pequeña. Si mi palabra permanece en ti y tú permaneces en mi palabra, pedid y te será hecho. ¿Mm? Eso fue hace 38 años, casi 39 o casi 40, no sé. ¿Y saben qué? No lo hice por años. Ay, la guardé como algo tan santo, tan sublime. Y digo yo, ay, Dios mío, ¿dónde estaría hoy si lo hubiera hecho? Pero hoy estoy decidida a permanecer en Él y que Él permanezca en mí, que su palabra permanezca en mí y ponerla por obra y obedecerla como nunca antes lo he hecho. Y creo que lo he hecho. Pero este año yo quiero superar mis propias expectativas delante de Dios porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo. Wow. La palabra de Dios es firme, nos hace firmes, es firmeza en nosotros. Por eso dice que cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, las pone por obras, las obedece, lo compararé a un hombre prudente que edifica, a una mujer prudente, sabia, que edifica su casa sobre la roca. ¿Mm? Y cuando vengan las tempestades, los diluvios, los tsunamis, los covides y toda hueste de maldad, permanecerá firme. Si por algo yo le doy benditas y poderosas loores, gloria, honra al Señor, es de la firmeza que el marido mío tiene en esa palabra, en esa fe, en Dios. Porque ese es un desafío muchas veces para mí. Ya no es insulto, ahora es desafío, ahora es inspiración, ahora es ejemplo a creer, a confiar y a obedecer la palabra de Dios.
Wow. ¿Qué más claro que este cuadro que nos dice en Mateo 7:24 el Señor? Y los dos versiculitos siguientes dicen lo que pasa cuando alguien no obedece su palabra ni la pone en práctica. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. De paso que aquí yo no lo puedo ver. Voy a seguir en fe y vamos a terminar ya. Me van a perdonar si me extralimité. Es la emoción. Para terminar, yo les quiero contar, ya les conté que estoy tratando de tocar el borde de, de la revelación de Apocalipsis. Estoy tratando de entenderlo, de estudiarlo, de conocerlo. Y lo que encontré estudiando la primera carta del capítulo 2, carta que fue escrita para nosotros, porque es tan actual como el día que fue escrita, encontré que habla ahí de una doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, y empecé a investigar y empecé a averiguar y descubrí que los Nicolaitas no tienen historia. No hay nada históricamente certificado que existieron. Pero de Balaam sí se habla en una parte de la Biblia. Y este era un profeta de Dios, pero que se desvió y empezó a tener su propia doctrina. Y todos saben que un rey le pagó para que maldijera a Israel y no lo pudo maldecir, y al final lo tuvo que bendecir, porque tenía sí o sí que obedecer a Dios. Y lo hizo, pero no porque en su corazón estuviera el deseo. Pero lo que a mí me impacta es que cuando estudié un poquito más, imagínense que Balaam se ocupaba, la tarea de él, porque era ir en contra de los del camino, ¿ya? Era ir en contra de los siervos de Dios, de los elegidos de Dios. Era, tenía ira y enojo contra el pueblo de Dios. Él se dedicaba bueno, eso ya es en el tiempo, mandaba personas prostituidas a mezclarse con el pueblo de Dios para contaminarlo y diluir la palabra y la instrucción que ellos recibían. Yo dije, Señor, esto está el día de hoy, es tan actual. Y sí, lo confirmé platicando con alguien, antier o ayer, que la doctrina de este Señor todavía sigue actual, vigente y es popular en la iglesia del Señor Jesucristo hoy. ¿Cuántas veces hemos encontrado de que no, 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 no es tan así la cosa? Es que tenemos que ser tolerantes. Es que no podemos andar por el mundo ofendiendo a las personas. No, y yo lo sé, yo la primera. Pero sí podemos doblar rodillas en agonía por ellas y clamar. Y nosotros no contaminarnos. Que los demás lo hacen, podemos orar por ellos. Podemos, en la medida de lo posible, si el Espíritu Santo nos lo permite y ellos también, tratar de devolverlos al camino y mostrarles con nuestras propias palabras, con nuestra vida y nuestros hechos y en la palabra del por qué no es tan como ellos creen que es. Cómo la palabra de Dios, el poder de la palabra se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, ha ido mezclándose con otras doctrinas. Falsas doctrinas de falsos maestros que hoy andan por el mundo. Esta amiga con la que platiqué, me puse a escuchar un mensaje de ella y ella decía que había estado sentada en una iglesia, no sé si fue de aquí de Guatemala o de otro país, donde ella escuchó que el pastor decía que nosotros éramos pequeños dioses, entonces nosotros teníamos el poder para hacer de todo. Y ella decía, este señor, pues ella es una versada y una entendida, no conoce el verdadero significado en el idioma original cuando Dios dio esa palabra. Lo que somos pequeños jueces para pesar, para escudriñar el mensaje que cada domingo, que cada vez que vamos a la iglesia, recibimos y ver
si la palabra lo respalda o si no lo respalda. Llevarnos a ser un poco como los de Berea, que le decían, hermano Pablo, hermosa su disertación, nada más déjenos que vayamos a la casa y a comparar la Torá y ver si ahí está sustentado lo que usted hoy nos enseñó para creerlo y para obedecerlo. El único pueblo de todos los pueblos donde el apóstol Pablo llegó y enseñó y pasó tiempo con ellos fue este pequeño segmento de salvos, de fieles. ¡Wow! Y a eso nos llama Dios a través de la parte que hizo referencia a esta persona que no sé dónde queda, pero lo puedo averiguar. Y lo voy a averiguar para mí, donde él decía, no, no, es que ahí dice, está plasmado que somos pequeños dioses. Y ella dice, casi me muero. Y no podía sacarlo de su error. Pero llevo tiempo orando por él. Y a mí, ¿con qué quiero terminar? Uno de los versículos que me dejó trabada como por un año más o menos, buscando cuál era la voluntad del Padre, fue en Mateo 7:21. Cuando yo llegaba, porque el Señor me dijo un año a mí, quiero que estudies Mateo, quiero que leas Mateo, quiero que estudies Mateo. Y yo llegaba hasta el capítulo 7 y en el versículo 21 me quedaba trabada y no podía seguir leyendo ni seguir estudiando. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, va a poseer el reino de los cielos, va a entrar a la eternidad conmigo. Solo aquel que haya hecho la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahí me quedé trabada. Hoy sé que es obedecer su palabra, que es creer su palabra y que es vivir su palabra todos los días de mi vida y ponerla por obra. Hoy ya lo sé, pero en ese tiempo pasé más de un año. Quiero decirles que les pregunté cada domingo a los amigos a donde íbamos a predicar y a compartir la palabra, yo les preguntaba y ninguna respuesta me daba sustento, hasta que una versión de Biblia me lo trajo a mi vida. Cuando dijo que el libro de Mateo no hacía más que plasmar la voluntad del Padre, poniendo reglas a partir del Sermón del Monte, cómo debía ser nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro actuar, todos los días, para poder prepararnos a practicar las leyes del reino de los cielos, que estaban plasmadas en el libro de Mateo. En otras palabras, toda letra roja, toda palabra que salió de la boca de Jesús, toda letra roja que está en nuestras Biblias, a eso prestarle más énfasis en este tiempo de actualidad. Préstate a obedecerle más. Wow. Y más adelante, en el versículo 22 dice, en aquel día, ¿cuál día? Eso también lo descubrí ahí. En aquel día, el día del Señor, que Jesús habló varias veces, el gran día, Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ahí vino para mí el wow, porque la palabra hacedores de maldad viene de una raíz que significa sin conocimiento, sin hacer, sin obedecer la palabra. Van a gritar, Señor, Señor, en tu nombre yo hice, en tu nombre yo hablé, en tu nombre yo profeticé, pero el sustento de sus obras, de sus palabras, no era la palabra de Dios, porque dice que son activistas, pero sin el poder, sin el sustento, sin la revelación de la palabra. ¡Wow! Cuando yo entendí esto, ¿y por qué lo traigo? ¿Por qué lo estoy uniendo? Y esto Dios me lo puso ahorita, porque abrí el libro del estudio de lo que estoy yo estudiando para mí. Pero ¿por qué lo comparto con ustedes? Porque está ligado a la palabra. No seamos activistas sin palabra. No seamos predicadoras, maestras, aconsejadoras, ministradoras, ayudadoras de Dios sin la esencia viva, pura, eficaz, más cortante que espada de dos filos de la palabra de Dios.
y la tenemos a nuestro alcance en cuantas versiones querramos. Hay una versión para cada gusto. No podemos decir que, que no tenemos material a donde recurrir. Yo espero verdaderamente, leí bastante de lo que te comparto esta tarde, porque no se me da todavía. Quería dejar claro, ir palabra por palabra, renglón por renglón, lo que yo he encontrado en estas anotaciones, que es el actuar, es el obrar, es el producir de nuestra bendita palabra de Dios, de cada Biblia que tenemos nosotros guardada en una librera, puesta en la mesa de noche o sobre nuestro regazo. Tú y yo decidimos dónde la vamos a tener. Yo sé que como la palabra de Dios no es por gusto, hace aquello para lo cual fue enviada, va a hacer aquello para lo cual ha sido enviado. Entonces, en el nombre de Jesús podemos orar, podemos dar gracias y pedirle al Espíritu Santo de Dios que este mensaje tan actual como hace 4000 años lo fue, siga vibrando, siga produciendo aquello para lo cual Él la sigue enviando todos los días de nuestra vida hasta nuestro encuentro con Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar la vida de cada una de mis amadas hermanas que hoy, esta tarde, me acompañan y las que a futuro van a ver este videíto, Señor. Padre, yo solo te pido que así como a mí me ha conmovido lo que tú has hecho esta tarde, con los recursos que me diste para que pudiera compartir solo el borde de lo que significa el que tengamos una Biblia con nosotros, para acudir a ella, para consultarla, para comer de ella, para recibir de ella. Señor, que siga obrando en cada una de nosotros en grande manera, en una grande y poderosa manera. Y que la próxima vez que nos veamos, no tengamos ni necesidad de contarnos, porque seremos antorchas encendidas con el fuego de tu presencia y de tu amor donde quiera que vayamos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por un jueves más de transformación. Y mis amadas amigas, nos vemos próximo jueves a la misma hora. Gracias y muchas bendiciones.